En el acervo histórico que comprende las guerras, cuentan con un registro muy amplio de animales que estuvieron presentes en los conflictos bélicos, donde normalmente se utilizaban como apoyo para las tropas, ya sea para resguardar durante la noche, desplazarse o compañía de los soldados cuando no estaban matándose entre sí. Los animales que se utilizaron fueron muy variopintos y de diferentes clases, desde perros, caballos, gatos, fueron los más comunes, pero las palomas tal vez fueron los principales animales que prestaron una función primordial para las tropas, y entre todas las que acompañaban a las legiones fue Cher-Ami, tal vez la paloma mensajera más conocida, y esta es su historia. Todo comienza en mayo de 1910, naciendo en un palomar inglés por colombófilos que se dedicaban a las carreras de palomas, donde se desconoce gran parte de su vida en estos momentos, siendo una paloma hembra, lo cual contrasta con su nombre, debido a que Cher-Ami se utiliza para el género masculino. Pero su historia reportada data en el año 1914, momento en el que se declaró la guerra. Al principio, Estados Unidos mantuvo una postura neutral ante la guerra, apegada más al apoyo de los ingleses y los franceses. Pero aún así mandó tropas, donde las personas que lo quisieran fueran a ayudar a los soldados europeos a resistir la invasión de los alemanes. En ese mismo momento, los colombófilos ingleses donaron palomas para ayudarles a los soldados estadounidenses a mandar mensajes y recibirlos. Entre estas parvadas se encontraba Cher-Ami, la cual llegó al Signal Corps del ejército de los Estados Unidos, encargados en proporcionar y gestionar las comunicaciones, donde las palomas fueron invaluables a pesar de los avances tecnológicos, por el simple motivo que para descifrar y descubrir el mensaje se tenía que capturar al ave. Aún así, Cher-Ami y 600 palomas que eran utilizadas con este propósito eran usadas con el fin de mandar y entregar mensajes a las instalaciones de diferentes tropas. Muchas cayeron por diferentes motivos, ya sean derribadas por una lluvia de plomo, capturadas por los halcones que se empleaban para atraparlas, o se perdían por los cambios de clima que a menudo modificaban los campos de batalla. No se sabe cuántos mensajes fueron entregados por Cher-Ami durante los primeros años de la guerra, pero muy probable es que estuviera, al igual que los soldados, en una trinchera buscando la forma de entretenerse en lo que se decidía el siguiente movimiento militar. Su mayor actividad ocurrió durante 1918, donde se estima que entregó 12 mensajes de suma importancia, siendo el último de estos que le haría pasar a la historia como heroína. Se encontraba en el bosque de Argonne, en Francia, durante la ofensiva Meuse-Argonne, evento importante para los aliados. El 3 de octubre, el mayor Charles White-Lacy y más de 500 hombres estaban atrapados en una pequeña depresión al lado de una colina, detrás de las líneas enemigas, sin comida ni municiones, mientras las tropas enemigas estaban atacándolos, y por si fuera poco, sus mismos aliados, que desconocían su ubicación, estaban bombardeando la zona. De esos 500 soldados, al día siguiente solamente sobrevivieron 194, donde todos sus esfuerzos que utilizaban para indicar a las demás tropas que estaban ahí, seguían con vida y necesitaban ayuda, fueron infructuosos por el enemigo. El mayor Charles comenzó a mandar palomas mensajeras con la esperanza de que los ayudaran. Realizó 2 intentos, pero ambas palomas fueron derribadas por el fuego alemán. Por si fuera poco, tenían el tiempo encima, ya que una paloma entregó un mensaje con las coordenadas y estaban bombardeando la zona y se dirigían hacia su posición. Así que en un papel de cebolla escribieron su último mensaje. Fue colocado en la pata izquierda de Cher-Ami y liberada con la esperanza de que llegara, poniendo todas sus esperanzas en esta alada combatiente, pero los alemanes la vieron salir de la maleza y mientras volaba fue alcanzada por una lluvia de plomo y derribada. Todo estaba perdido para ellos, pero logró emprender el vuelo con los proyectiles que le impactaron, uno en el cuerpo, otro la había dejado ciega y un tercero le había desgarrado tanto la pata izquierda que solo estaba sostenida por los tendones. Aún así siguió volando, logrando huir nuevamente. En tan solo 25 minutos recorrió 40 kilómetros con el cuerpo destrozado y llegó a la sede central de la división, impactando con su cuerpo moribundo sobre la espalda de un soldado. Entonces el mensaje fue leído, el cual tenía escrito: "Estamos en la parentela del camino 276.4. Nuestra artillería está atacando contra nosotros. Por el bien del cielo, párenlo". Y con ese simple mensaje, los 144 hombres pudieron ser salvados por las tropas aliadas, y pasando a la historia como el escuadrón perdido. Cher-Ami fue atendida por los médicos del ejército para salvarle la vida, pero no pudieron rescatar su pata, por lo que le tallaron una de madera para que se pudiera sostener, ya que era una heroína. Y al recuperarse lo suficiente para viajar, fue enviada a los Estados Unidos, donde recibió la Cruz de Guerra francesa por sus servicios, siendo el único animal que recibió este honor durante la Primera Guerra Mundial, entre otros galardones.
pero por desgracia las heridas que recibió tiempo después cobraron su vida el 13 de junio de 1919, a sus 9 años, en Fort Mountain, Nueva Jersey, y fue disecada para su preservación, reclamada por el Instituto Smithsoniano, y actualmente puede ser vista en exhibición con el sargento Stubbe en el Museo Nacional de Historia Estadounidense, en Washington, donde aún está registrada como una paloma macho, un error ya que era hembra, donde llegó al estatus de leyenda como muchos otros generales humanos que estuvieron involucrados en este conflicto. Se calcula que 200.000 palomas estuvieron involucradas en la Primera Guerra Mundial, pero solamente una salvó tantas vidas que muchos soldados e inclusive los Estados Unidos le están agradecidos. Esa fue la proeza que hizo Cher-Ami para pasar a la historia. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!